En este vídeo vamos a ver el aceite de motor del fabricante Manol, en concreto el modelo Legend Extra 0W307919. Como ya es habitual, voy a mostrar pruebas de viscosidad a 26 grados, a 40 grados y a 100 grados. Y también vamos a comparar todo esto con lo que es el análisis de aceite virgen, la ficha técnica y la ficha de seguridad, y de alguna manera vamos a intentar comprender qué es lo que nos está vendiendo el fabricante. Este aceite tiene un precio de derivo, lo he comprado por 17 euros los 5 litros, eso nos da un precio de 3,40 el litro y es un precio extremadamente bajo. Y de alguna manera este fabricante es capaz de fabricar y luego poner en venta aceite a un precio literalmente imbatible. Empezaré con la ficha técnica. Este aceite está declarado de que cumple con las especificaciones de API SN Plus y API SP y la norma europea ASEA C2. Bien, está recomendado para ser utilizado donde se requiere la norma europea ASEA C3 y varias normas de diferentes fabricantes de vehículos. Por lo tanto, hay que matizar de que este aceite no cumple con ASEA C3, simplemente está recomendado que puede ser utilizado ahí donde se requiere ASEA C3. Bien, entrando en la web oficial del fabricante Mercedes-Benz, buscando la hoja MB229.61, he intentado visualizar si este aceite efectivamente consta en esta hoja del fabricante Mercedes-Benz, y la verdad es que este fabricante Manol no aparece en esta hoja de Mercedes-Benz. Por lo tanto, no está claro de manera indicada de si todas estas especificaciones de fabricante se cumplen de manera oficial o simplemente está recomendado el aceite para estas normas. Por lo tanto, es bastante importante a la hora de visualizar esto. Por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de ver estas fichas técnicas. Bien, como ya he informado en anteriores vídeos del fabricante Manol, ficha técnica ya no existe para estos modelos de aceite. Todas las formulaciones modernas del fabricante Manol se están vendiendo sin distribuir ningún tipo de ficha técnica. Tan solo tenemos una ficha de seguridad, y en esta ficha de seguridad, en el apartado 9, podemos visualizar la viscosidad que ha declarado el fabricante a 40 grados. En este caso voy a poner en pantalla el apartado 9 de la ficha de seguridad, que nos está declarando superior a 65 centistoques, y de alguna manera es el único dato que nosotros tenemos de este modelo de aceite. Bien, en el apartado número 3 de lo que es el contenido de los aceites bases utilizados, pues podemos ver un altísimo porcentaje de aceite base mineral, de aceite base HC, que no indica exactamente cuánto se ha utilizado, básicamente porque la flechita a la izquierda está indicando menor a 48 y menor a 46. Por lo tanto, podrían haber utilizado un 2, un 3, un 5, un 10, lo que sea, pero no están indicando exactamente cuánto de ese aceite base están utilizando. Quizá el único aceite base claro, de manera clara, es el aceite base éster, y tenemos un por ciento de aceite base éster utilizado en la composición de este modelo de aceite. Bien, voy a poner en pantalla lo que es la ficha técnica del modelo 7919, el Legend Extra. Digamos, es el modelo antiguo que todavía el fabricante estaba, digamos, emitiendo fichas técnicas, y aquí podemos ver que este modelo antiguo estaba declarado con ASEA C2 y ASEA C3. De alguna manera, con el modelo más moderno, prácticamente solo y únicamente está declarado con ASEA C2, y el ASEA C3 es solo y únicamente como una recomendación, no es algo que ellos afirman de que este aceite está cumpliendo. Lo que respecta a lo que es certificado oficial de API, básicamente ni me voy a molestar a buscarlo en la página oficial de API, porque este fabricante no suele tener aceites con certificado oficial de API, y de alguna manera, si lo tuviera, debería de estar el sello de API en el propio envase, y en este caso prácticamente no voy a ni tan siquiera a molestarme a buscarlo en la página oficial de API. Bien, a continuación vamos a ver el análisis de aceite virgen, y posteriormente vamos a ver la prueba de viscosidad que he realizado yo del lote que yo he comprado recientemente
de Autodoc. Entonces empezamos con el cuadro de los aditivos: fósforo 790, zinc 930, calcio 1467, magnesio 360, boro 46, molibdeno 39 y titanio 5. Bien, aquí tenemos un paquete detergente y neutralizante moderno, típico de un aceite moderno con API SP. Básicamente porque vemos el calcio con una cantidad relativamente baja, más reducida de lo habitual, y vemos presencia del magnesio. Por lo tanto, es obvio de que este paquete de aditivos debería de ser con aprobación API SP. Debería, porque realmente aquí no tenemos un aceite con una aprobación oficial de API SP, y por lo tanto solamente podemos suponer de que este paquete de aditivos es un paquete moderno que ya está preparado para cumplir con API SP. En cuanto al fósforo y el zinc, son típicos de aceites del tipo ACH2, ACH3. Es cierto que hay ciertos aceites con ACH2 que están un pelín más elevados de fósforo y el zinc. Ya hemos visto unos cuantos modelos probados en el canal de que suelen tener quizá ligeramente algo más de ZdP de lo normal. En todo caso, el fósforo debería de estar por debajo de 800 y en este caso se cumple a rajatabla, pero el zinc sí que es un poquito más elevado de lo normal. El boro es una cantidad muy pequeña, probablemente se utiliza como dispersante, y molibdeno 39 partes por millón es una cantidad bastante baja. Lo extraño es que aparece titanio, pero bueno, eso tampoco le vamos a dar mucha importancia porque es en una cantidad bastante baja. A continuación vamos a ver el cuadro de sodio, potasio y silicio. Tenemos sodio una parte por millón, potasio 2 partes por millón, no son temas, no son aditivos que se han utilizado en este aceite, y silicón, silicio 8 partes por millón. Básicamente sabemos de que estos son aditivos siloxanos que realizan la función anti-espumante. A continuación vamos con el cuadro de las propiedades del aceite. Tenemos viscosidad a 40 grados 54,77 centistoques, viscosidad a 100 grados 10,24 centistoques, y esto nos da un índice de viscosidad de 178 centistoques. Este laboratorio no ha medido nada más salvo el azufre. En este caso tenemos 2422 miligramos por kilos. Esto equivalente a ppm sería más o menos aproximado, y equivalente a, digamos, en porcentaje sería 0,242%. Por lo tanto, tenemos un aceite que cumple con lo que se requiere con el tema del azufre, que tiene que estar por debajo de 0,3, y por lo tanto es un aceite que cumple, y básicamente se puede decir que es un aceite moderno API, API SP, ASEA C2. Bien, a continuación vamos a ver las mediciones que he realizado yo con la prueba de viscosímetro capilar, y empezaré por la prueba de viscosidad a 40 grados. Pongo en pantalla las dos mediciones. Primera medición 52,04 centistoques, segunda medición 52,46 centistoques. Esto nos está dando una media de 52,20 centistoques. A continuación voy a poner la prueba de viscosidad a 100 grados. Nuevamente doble medición, 9,71 centistoques la primera, 9,76 centistoques la segunda. Eso nos está dando una media de 9,73 centistoques. Bien, con estos dos valores obtenidos, digamos lo que es la viscosidad a 40 grados y a 100 grados, yo pongo en la media de estas dos viscosidades en una calculadora online y obtengo un índice de viscosidad de 175. El laboratorio ha obtenido un índice de viscosidad de 178. De alguna manera las dos son bastante parecidas. Bien, a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 26 grados. Para los que no saben, esta prueba de viscosidad a 26 grados no se suele realizar por parte de los laboratorios, no la suelen realizar los propios fabricantes, no está indicada en ficha técnica, y es una prueba de viscosidad que empecé a hacer yo desde hace ya bastante tiempo, de alguna manera para poder comparar entre diferentes aceites. Y con esta prueba lo que se está buscando es comparar entre diferentes aceites, ver cuál es el aceite que tarda más en bajar, y por lo tanto se establece un mínimo, se establece un máximo, y de alguna manera cuando se prueba un aceite se sabe el aceite en qué parte de, digamos,
digamos, pertenece a la parte mínima, a la parte media, a la parte alta. En este caso, este aceite ha dado en doble medición 18,30 y 18,33 minutos. Pues tenemos una media de aproximadamente 18,31 minutos, y esto es básicamente, diría, como la gran mayoría de aceite de ese tipo 0W30 ACH2. Ese aceite no está prácticamente ni por encima ni por abajo, es como la gran mayoría de aceites que ya he probado de ese tipo en el canal. Si bien es cierto de que yo he probado bastantes modelos de aceite, pero siempre se han probado solo y únicamente en la prueba de viscosidad a 26 grados, y de alguna manera ya los últimos aceites que ya estoy probando siempre van ligados en la prueba de viscosidad a 40 grados, la prueba de viscosidad a 100 grados, sacando lo que es el índice de viscosidad, y en base a esto juzgar de alguna mejor manera estos aceites, y de esta manera podemos deducir de si se trata de un aceite base fuerte o un aceite base cargado de polímero espesante. Bien, vamos a hacer un rápido resumen de ese modelo de aceite. Empezaré por, en este caso, por la prueba de viscosidad. A estas alturas seguramente ya has visto un mogollón de aceite de tipo 5W20, de tipo 0W20, que prácticamente están en estos tiempos de 26 grados. Hay aceite con menor viscosidad, aceite 0W20, aceite 5W20, que prácticamente pueden igualar o batir este aceite 0W30. Por lo tanto, sobra decir de que es un aceite cargado, cargarete de polímeros espesantes. Pero es que ese tipo de aceite, casi la gran mayoría de ese tipo de aceite están hechos de esta manera. Por lo tanto, juzgar Manol de que ha hecho algo malo no tiene sentido ninguno cuando el resto están haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, ese tipo de aceite 0W30 ACH2 son básicamente aceites 0W20 cargadete de polímero espesante. Hay que llamarlo por su nombre, no hay que decir de que el Manol ha hecho algo diferente al resto. Simplemente la formulación de un aceite de ese tipo no es nada del otro mundo. Es un 0,20 camuflado, cargado, inflado de polímero espesante para poder tener algo más de viscosidad a 40 grados y algo más de viscosidad a 100 grados. Y a lo que respecta de aceite base utilizado, es prácticamente como la gran mayoría de aceites 0W20 o 5W20 de la parte más alta de la categoría de estos aceites, y se puede decir de que la formulación en este caso a mí personalmente no me gusta nada. Bien, también hay que reconocer de que hay aceites de ese tipo que están cargados de una manera brutal de polímeros espesantes, y este aceite no es de los que más cargado está. Por lo tanto, obviamente no voy a catalogar ese modelo de aceite en la parte más baja de ninguna manera. Yo lo mantendría en la parte más alta de esta categoría. Si es cierto de que existen otros aceites que tienen más viscosidad de aceite base, digamos de ese tipo de aceite, que próximamente iré probando aceite y vamos a ver alguna sorpresita a la hora de ver ese tipo de aceite que se puede formular de aceite base más fuerte que este. Bien, en cuanto a la viscosidad 40 y 100 grados, básicamente es una viscosidad típica de un aceite de ese tipo 0W30 ACH2. De ninguna manera este aceite puede ser utilizado en vehículos que requieren un aceite de tipo ACH3. Básicamente el fabricante está especificando de que este aceite se puede utilizar donde se requiere ACH3, pero mucho me temo de que este aceite probablemente no puede obtener un HTHS superior a 3,5, como es el caso de la norma ACH3, y por lo tanto tengo mis dudas de que este aceite puede dar un HTHS de 3,5 superior. El análisis del laboratorio ha mostrado 54 centistoques, yo he medido 52. La viscosidad a 100 grados entre lo que he medido yo y el laboratorio coincide bastante, 10,2 el laboratorio, 9,7 lo que he medido yo. Hay que decir que lo que ha medido el laboratorio es de un lote del año 2023, principio del 2023, y el aceite que yo he medido es un aceite ya de un lote del año 2024.
desgaste. Por lo tanto, podría haber algo de diferencia entre un lote y otro de producción. Bien, ahora por último vamos a ir con el tema del precio. Como ya he mencionado, este aceite es muy económico. Este aceite yo lo he conseguido comprar por 17 euros, incluso algo menos. Por lo tanto, 17,94 en concreto. Entonces, voy a poner en pantalla lo que es la factura que tengo de esta web, el Autodoc, y ahí me sale 14,87 el envase de 5 litros, pero hay que sumar el IVA, por lo tanto, bueno, pues andará por ahí, llega a 17 euros. En todo caso, me parece un precio muy bajo. Yo no conozco ningún otro aceite de ese tipo con ACH2 que se puede comprar a este precio. Bien, teniendo en cuenta de que a mí me han aplicado un descuento de 25 euros, pues a mí este aceite incluso me ha salido más barato de lo normal, porque yo he comprado cierto aceite, cierto artículo, yo tenía un cupón descuento, lo he aplicado y al final he obtenido, diría que un precio aún mejor, y por lo tanto hay que saber comprar, y a la hora de elegir, digamos, de dónde compramos, siempre y cuando estamos al día a lo de los descuentos, y podemos obtener unos precios aún mejores de los precios en venta. Muy bien, el fabricante Manon le está anunciando de que se trata de un aceite de motor premium bisintético que contiene aceite base PAO y aceite base éster. Obviamente eso puede ser perfectamente cierto. Hemos visto de que en ficha técnica se está declarando 1% de aceite base éster, y el aceite base PAO, aunque no está declarado en ficha técnica, pues bien puede ser perfectamente posible el uso de un pequeño porcentaje que no están declarados, no están obligados a declararlo por ser un aceite base que no se considera tóxico. Y bien, me parece que el fabricante, en este caso, en este modelo de aceite, está utilizando esta estrategia de marketing a la hora de anunciar aceite base PAO, aceite base éster, y de esta manera favorecer la venta de este modelo de aceite. No obstante, por el precio que está vendido este modelo de aceite, por los 17 euros, yo diría que ahí prácticamente es imposible de que este aceite contenga altísima cantidad de aceite base PAO, aceite base éster, porque es una materia prima muchísimo más cara, y por lo tanto no se puede formular un aceite de ese tipo con materia prima más cara a este precio de venta. Bien, para terminar rápidamente, a mí este aceite personalmente me parece interesante para ser utilizado, digamos, para cambios cortos, para hacer el método japonés y utilizarlo en vehículos donde se puede tener una gran dilución de combustible, y también pueden tener otro tipo de contaminación, como puede ser el hollín, y de alguna manera pues utilizar ese tipo de aceite de un precio muy económico, muy barato, y cambiar más a menudo con la estrategia del método japonés. A mí personalmente me parece muy interesante. Los que siguen mi canal, sobre todo todos los comentarios que estoy realizando a la hora de la gente que me está preguntando continuamente, para mí siempre el método japonés, de una manera de hacer cambiar el aceite más a menudo, es la clave de poder, digamos, obtener mejores análisis de aceite usado, porque siempre la contaminación, digamos lo que es la dilución de combustible, lo que es el hollín, siempre acaban ocasionando más desgaste, y cuando se, digamos, se afronta, se utiliza esta estrategia de cambio más a menudo, pues los contaminantes se mantienen más bajos, y de ahí que los desgastes se mantienen más bajos. Bien, me gustaría recordaros de que en el canal hay un vídeo ya publicado del método japonés, donde sale el ingeniero de Nissan GT-R, que es un señor con dos dedos de frente, un señor que se llama Takumi Kurosawa, que nos está comentando de que a la hora de cuidar un motor al máximo, un motor que queremos que nos dure toda la vida, muchísimos años, lo más importante es utilizar el aceite más barato, pero cambiar más a menudo el aceite, y esto es básicamente típico del método japonés. No importa el aceite que se está utilizando, él recomienda incluso que se puede utilizar aceite 1040, que son básicamente aceites semisintéticos, y no hay ningún problema a la hora de cuidar el motor, básicamente porque está dando más importancia a lo que son los contaminantes y no lo que es el aceite base de un, digamos, de un modelo de aceite
aceite, no los aditivos que contiene un modelo de aceite. Y por lo tanto hay que decirle chapó, que es un señor con dos dedos de frente, que no está pagado por el marketing de los fabricantes. También me gusta muchísimo la frase de los grandes maestros de que el mejor aceite es el aceite limpio, seco y fresco. Básicamente, nuevamente, los grandes maestros se refieren a la hora de que el mejor aceite es el aceite que se mantiene limpio, sin mucho desgaste, sin mucho hollín, el aceite seco que digamos que se conserva sin demasiado dilución, sin demasiado contaminantes como pueden ser agua, refrigerante, y aceite fresco se refiere de que la reserva alcalina, lo que es la acidez, se mantienen digamos en niveles óptimos sin que el aceite pierda su reserva alcalina y sin que el aceite se le eleva demasiado la acidez, y por lo tanto de ahí el criterio de los grandes maestros es prácticamente oro puro. Bien, eso es todo. No quiero alargar demasiado un vídeo de un modelo de aceite que me parece muy interesante por su precio. No obstante, este modelo de aceite yo personalmente tal cual sí lo pondría en mi motor sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de temor. Vehículos que piden ASEAT C3, un alto HTHS, básicamente porque yo tengo una configuración de una instalación de prácticamente de filtración bypass, tengo un aumento de capacidad de aceite, tengo una refrigeración extra y mi motor, prácticamente mis dos motores apenas pasan por encima de 90 grados, y para mí un aceite de ese tipo de baja viscosidad prácticamente no hay problema ninguno. Ya tengo numerosas pruebas, numerosos análisis donde puedo estar perfectamente seguro de que a mí mi motor no necesita más de esto y el desgaste se mantiene bastante bajo, porque yo he trabajado para poder conseguir esto. Yo cambio el aceite con la estrategia del método japonés y en mis dos vehículos me sale todo perfectamente. No obstante, me gustaría próximamente hacer un mix de este modelo de aceite con otro aceite estratégicamente elegido con el fin de espesar ligeramente ese modelo de aceite y obtener un aceite con, digamos, con aceite a base más fuerte y un menor contenido de polímero espesante. Voy a intentar realizar varios mixes, varias pruebas con un aceite calidad-precio también muy similar a este, un aceite que no supere 5 o 6 euros litro. Intentar mejorar este modelo de aceite de alguna manera muy fácil, sin pasarse tres pueblos, de un modelo de aceite que no eleve, digamos, la ceniza sulfatada, que se mantenga prácticamente en un aceite bajo en ceniza, y a ver si se puede mejorar un modelo de aceite demasiado cargado de polímero espesante. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.